pues estamos en unas fechas donde vamos a reflexionar sobre un mensaje de Navidad. Amén. Amén, amén. Amén. Y miren, hoy estamos aquí, ¿verdad?, en un lugar donde se puede compartir la palabra del Señor. Ya ve que hay otros lugares, ¿verdad?, como Norcorea, donde no se puede hablar nada sobre estos temas. No se puede hablar acerca del Señor Jesucristo, incluso tal vez con los musulmanes también, aunque ellos saben, pero muchas veces no está permitido hablar sobre estos temas o no está permitido hablar sobre la Biblia. Pero muchas veces hoy en día la gente en estas fechas se enfoca solamente en comprar, ¿verdad? Y gastar, ¿verdad? Ya la otra vez el mensaje que nos dio el pastor, e incluso en una reflexión que él hizo, ya me había dicho acerca de compartir la palabra, y yo tenía más o menos pensado hablar sobre lo que voy a hablar hoy, y dije, ya el pastor ya me ganó. Pero bueno, resumió el mensaje que yo iba a dar el día de hoy. Amén. Y miren, yo sé que las fiestas, ¿verdad?, van y vienen, ¿verdad?, año tras año. Aunque nosotros sabemos que en estas fechas, ¿verdad?, que se está celebrando la Navidad, o incluso que tal vez no es una fiesta bíblica, pero mucha gente hoy en día está propensa a escuchar el mensaje del Señor, ¿verdad? Porque ya sabemos que en diciembre muchas veces hay cantos que dicen, ¿verdad?, que es un día de alegría, o hay un canto que dice que noche de paz, ¿verdad? Y mucha gente, aunque no sean creyentes, celebran esas temporadas, ¿verdad? Y incluso yo tengo amigos que aunque ellos, ¿verdad?, no son creyentes, pero en estas fechas ellos tienden a hablar de Cristo, incluso a poner sus villancicos, ¿verdad? Porque de una u otra manera estas fechas como que la gente abre más su corazón para escuchar el mensaje del Señor. Amén. Y recuerden, ¿verdad?, que estas fiestas o lo que se está celebrando se trata de Dios, no se trata de nosotros, no se trata de cómo nosotros lo celebramos, sino que se trata de compartir el mensaje del Señor. Amén. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando estamos, ¿verdad?, en Navidad, pues muchas veces compartimos el mensaje de cuándo nació Jesucristo, o como en Isaías, que profetizó acerca, ¿verdad?, de que iba a nacer el Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas veces, e incluso, ¿verdad?, como el domingo escuchamos, ¿verdad?, el mensaje que nos predicaron. Pero el día de hoy yo quiero hablar sobre otra escritura. Amén. Y vamos a 2 de Corintios 5, 17 al 21. 2 de Corintios 5, 17 al 21. Y la palabra del Señor nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo somos nuevas criaturas? ¿Qué dice el versículo siguiente? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ya ve qué hermosa escritura, ¿verdad?, que dice que Dios vino a reconciliar al hombre con Dios, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que el ser humano es pecador, pero dice que Dios vino, ese fue el propósito de que Dios vino a reconciliar al ser humano con Dios. Por eso fíjense que fue un momento histórico cuando Cristo vino aquí, ¿verdad?, que vino a nacer como un bebé. Ya ve que por eso en 1 Timoteo 3:16 nos dice que grande es el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne, ¿verdad? Ya ves como en Mateo, como dice Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Que, yo luego me pongo a pensar, ¿verdad?, que
O sea, imagínense cómo el Señor Jesucristo vino aquí a nacer como un bebé, ¿verdad? Imagínense cómo es un bebé, ¿verdad? Frágil, tierno, todo lo quieren andar cargando, ¿verdad? O cómo es un bebé. Imagínense, eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, o sea, cuando Él nació. O sea, el Señor Jesucristo pasó por todo lo que pasa a un bebé. Wow, o sea, yo no sé si se habían meditado en eso, no sé, pero bueno, ¿verdad? Muchos de los que son padres, ¿va? Que tienen a sus bebés, imagínense imagínense al Señor Jesucristo ahí, bueno, ¿verdad? Andando en pañales. ¿Verdad? Yo sé que a lo mejor nunca se ha escuchado esto, pero o sea, imagínense. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios se hizo humano. Wow, o sea, bueno, yo lo veo así como algo, wow, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? ¿Verdad? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero se siente así como que, ¿verdad? Algo muy, muy bonito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál fue el propósito de que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra? ¿Qué es lo que nos dice? Que de reconciliar al hombre pecador, ¿verdad? Él vino a restaurar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Cuando vino el Señor Jesucristo en el tiempo exacto o en el tiempo correcto, ¿verdad? Aunque ya sabemos que estas no son las fechas, pero un día vino el Señor para reconciliarnos, ¿verdad? Solamente en el tiempo exacto de Dios, no vino ni antes ni después. Porque por si no lo sabían, porque yo pienso que sí lo saben, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que ahorita estamos en el 2023, ¿verdad? Porque empieza del 0, 0, 1, 2, 3 hasta el 2023. Pero el Señor Jesucristo nació como 4 años o 3 años antes. ¿Por qué estamos así? Quién sabe, ¿verdad? Pero como les digo, vino en un tiempo exacto. O sea, el Señor Jesucristo no vino como diciendo en el año 0, sino Él vino 3 años antes de que se empezara a contar. Pero bueno, ya eso ya lo investiguen ustedes. Pero como les digo, fue un momento exacto. O sea, como para el Señor no es de que una fecha tenía que venir en el año 0. Amén. Pero bueno, y eso es lo que, como les digo, ¿verdad? Eso es lo que se trata el mensaje de la Navidad. ¿Verdad? Que un día vino el Señor aquí a caminar, ¿verdad? Y a pagar la deuda que tenía el ser humano con Dios. Amén. Y fíjense, por eso muchas veces la gente que no conoce el propósito de lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, en especial como en estas fechas, ¿cómo lo celebra? Lo celebra la gente de allá afuera, lo celebra como muchas veces nosotros lo celebramos. Y yo lo digo por mí. Porque yo, o sea, cuando se llegaban estas fechas, uno ya estaba esperando, ahora sí, el 24 para fiesta y de todo, y menos para lo que era, o sea, el mensaje principal de Cristo. Y es lo que vemos hoy en día allá afuera, ¿verdad? Que la gente hace eso. Ahora, ¿cómo lo celebramos nosotros si es que lo vamos a celebrar? ¿Con la vieja naturaleza o con la nueva naturaleza? Amén. No más el pastor. Amén. Amén, amén. Y como les digo, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que debemos de entender. Porque mucha gente, como les digo, hoy en día hacen de todo, pero en sí no saben ni el significado. No saben el significado. Y una vez, yo me acuerdo que unos conocidos que tengo, nos invitaron a unos amigos y fuimos con ellos a convivir ese día. Y ese día nosotros lo agarramos, o sea, antes de cenar, yo estaba con que, Señor, ¿verdad? Dame una palabra, dame valor también para hablar, porque pues muchas veces no es tan fácil hablar entre la gente y menos si no conocen de Cristo y todo, ¿verdad? Y yo entre mí decía yo, Señor, dame valor, ¿verdad? Si voy a estar aquí, dame valor para hablar y todo. Y pues ya como ya había estudiado un poco de esto, pues ya cuando íbamos a empezar, pues ya yo le dije, bueno, antes de empezar, ¿verdad? A cenar, pues quiero dar unas palabras y yo les dije, ¿ustedes saben por qué estamos festejando hoy y todo? Y pues cada quien me empezó a decir por qué. Pero bueno, al punto es de que yo los llevé a compartirles el mensaje de Cristo. O sea, yo le dije, estamos hoy en día, ¿verdad? Porque Cristo vino.
Cristo vino aquí a morir por nosotros, a morir, ¿verdad? Por el hombre pecador. Entonces yo utilicé ese día para compartir un mensaje. Por eso, como les digo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos nosotros si lo vamos a hacer? Amén. Por eso, como les digo, la Navidad no se trata de nosotros, sino que se trata del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense que en Filipenses 2, 5, 8 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, cuando el Señor Jesucristo vino aquí al mundo, es para que nosotros pasemos a ser hijos de Dios. ¿Y cómo es eso? Solamente aceptándolo. Amén. Porque miren, por eso muchas veces nosotros, cuando nosotros debemos de compartir el evangelio, ¿verdad? Siempre, en cualquier ocasión, no hay una fecha específica, ¿verdad? Siempre hay que compartir el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y ya sabemos que el evangelio es eso, ¿verdad? De lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros pues compartimos siempre, ¿verdad? Que Dios es amor, que Dios te va a cuidar, y que Dios, ¿verdad? Hay bendiciones, y eso está bien. Pero muchas veces, ¿verdad? Cuando no les explicamos a la gente, ¿verdad? ¿Por qué vino Cristo aquí a la tierra a morir por nosotros? Por eso muchas veces la gente, ¿verdad? Vive como quiere, o supuestamente muchas veces la gente acepta a Cristo, pero sigue viviendo igual, sigue viviendo, haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque cuando nosotros entendemos el verdadero mensaje de Cristo, porque, ¿verdad? Él dice que nos cambia, Él dice que nos transforma, porque eso es la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Que en griego, ¿qué es? Metanoia. Y en griego, ¿qué es? El techubá, ¿verdad? O sea, cambiar de mente. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Pero muchas veces cuando la gente no entiende en sí el mensaje de Cristo, por eso la gente sigue viviendo igual, ¿verdad? Pero cuando tú reconoces al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, por eso muchas veces va a haber veces que tú te tienes que negar para hacer luz a la gente que está en tinieblas. Amén. Por eso lo que leímos, fíjense, Filipenses 2:5 nos dice: sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Ya sabemos que el Señor Jesucristo era Dios, y dice que Él se despojó de sus privilegios, ¿verdad? Dice que Él se negó a tener, se puede decir, sus derechos divinos, pero en su forma divina Él seguía haciendo milagros, Él seguía sabiendo lo que pensaba la gente, e incluso, ¿verdad? Él vino a hacer el sacrificio perfecto. Y en el versículo 7 dice: tomando forma de siervo. Y aquí fíjense cómo nos dice que el Señor, ¿verdad? Dejó su derecho de su señorío para tomar forma de siervo o esclavo. Y ya sabemos que un esclavo, ¿qué es lo que era? No tenía derecho a nada, ¿verdad? Y ya sabemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios era el dueño, o es el dueño del universo, de la tierra, de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasó cuando vino aquí a la tierra? Dice que Él tomó forma de siervo. Amén. Y fíjense, Él era dueño de todo, pero cuando estuvo aquí no era dueño de nada, porque decía que Él no tenía dónde reposar su cabeza, o no tenía dónde dormir. Amén. Ya ve que cuando fue a Jerusalén tuvo que pedir prestado un burrito. Incluso, ¿verdad? En la última cena, ¿qué es lo que pasó? Tuvo que pedir, ¿cómo se llama? Como un lugar prestado. Imagínense, Él siendo dueño del universo, y vino aquí, ¿verdad? A hacerse un siervo. ¿Y qué es lo que pasó también? Incluso dice que cuando Él murió, la tumba ¿de quién era? Era prestada, no era de Él. Amén. Y aquí lo que vemos, ¿verdad? Que Él renunció a todos sus derechos como hijo de Dios.
porque Él dijo, ¿verdad?, que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Amén. Así es que Dios, por amor a la humanidad, mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz. Y como les digo, ¿verdad?, si quieres entender como el mensaje de Navidad, puedes entenderlo así, de esa manera, que Dios vino, o el Señor Jesucristo vino aquí a morir por nosotros. Miren, en Romanos 5, 6 al 10 nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, ¿verdad? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Imagínense, hermano, ¿qué es lo que dice? Que seremos salvos de la ira. Por eso a la gente que no tiene a Cristo, o que no aprovechamos nosotros para evangelizar, algún día van ahora sí, a encontrarse con la ira de Dios, y va a estar tremendo. En el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así es que solamente el Señor Jesucristo pudo haber pagado nuestros pecados. Amén. No había otro. Solamente cuando nosotros aceptamos a Cristo somos salvos, ¿verdad? Y viene el Espíritu y nos da la convicción del pecado que hay en nuestra vida. ¿Y cómo la gente se va a salvar de la ira de Dios? Como dice la palabra, si no hay nadie quien les predique. Y por ejemplo, como en estas fechas, ¿saben qué es lo que pasa? Muchas veces en estas fechas estamos peleando lo que se está festejando. Así es que nosotros debemos de usar o sacar ventajas de estas fechas, ¿verdad? Para evangelizar, para compartir. Y miren, ¿qué es lo que hizo? Yo el otro estaba estudiando acerca de Pablo, de lo que hizo en Corintios. ¿Recuerdan qué es lo que hizo Pablo en Corintios? Cuando él fue a ver a los filósofos, así mucha gente preparada. ¿Alguien se acuerda qué es lo que pasó? Ayúdenme, hermanos. Pero bueno, dice que él, allí con los corintios, dice que él, a ver, ya se me está olvidando. En los corintios dice que había gente filósofa, gente preparada, y entonces dice que él pasó. Yo me imagino a Pablo, ¿verdad?, pasando ahí, y dice que, o sea, estaba, creo que se llama así, Areópago, me parece. Pero dice que ahí había un lugar lleno de estatuas. Ya ve que los griegos tenían dioses para aventar para arriba. Si les digo que 300 es algo como mínimo, pero ellos tenían dioses para todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice que pasó Pablo y los vio, o sea, dice como que dijo: bueno, esta gente está bien preparada y miren, tienen a sus dioses de piedra que no se mueven, no hacen nada. Pero ¿qué es lo que dijo él? Dice que vio ahí una estatua o un lugar que no tenía una estatua. ¿Sí me di a entender? Okay. Dice que no tenía una estatua, sino que nada más estaba un lugar y decía ahí al Dios no conocido. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando? Los filósofos, la gente preparadísima, dice que tenía todos sus dioses ahí, pero por si se les había pasado uno, por si no se acordaban de uno, dice: pues es ese, al Dios no conocido. Por si se me olvidó un Dios, ese lugar es para él. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Pablo no empezó a atacarlos. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Agarró eso para compartirles el evangelio. Y él dijo: yo de ese Dios les vengo a hablar. Amén, ¿sí entiende? Entonces es lo mismo que nosotros podemos hacer en Navidad. O sea, tal vez nosotros entendemos que estas fechas, ¿verdad?, no nació el Señor Jesucristo, ya sabemos. Pero tú puedes utilizar, como les digo, en el lugar o en el entorno que tú estés, tú puedes utilizar
para compartir las buenas nuevas del Señor. Y Pablo, lo que les digo, él agarró y dijo: mire, yo les vengo a hablar de ese Dios, el Dios, y les dijo así: el Dios creador del cielo y la tierra manda a todos que se arrepientan. Imagínense, ese fue el mensaje que le dio a ellos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, que muchas veces, así como él, bueno, yo lo veo a él y entonces a mí se me viene como diciendo: hey, utiliza eso para compartir las buenas nuevas del Señor. Amén. Y yo sé, ¿verdad? Que como les digo, yo sé que en estas fechas la gente anda corriendo por comprar regalos y de todo, ¿verdad? Y bueno, yo sé que pues cada quien, ¿verdad? Cada quien como lo utilice estos días, pero como les digo, ¿verdad? Esta puede ser una fecha para hablar acerca del Señor Jesucristo, de que Él vino como un bebé, se hizo jovencito, ¿verdad? Después fue un adulto, Él murió por nosotros y Él vino aquí también y Él pasó por ese sacrificio y Él experimentó dolor. Y a través de eso, Él nos entiende por lo que nosotros estamos pasando muchas veces. Porque muchas veces nosotros podemos decir: ay, estoy pasando por cierto problema, tribulación. El Señor Jesucristo sabe por lo que estás pasando, porque Él lo pasó. Él pasó también por muchas cosas que nosotros tal vez no decimos: ay, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero el Señor, Él sabe, Él te entiende. Él sabe lo que pasa cuando tú oras, ¿verdad? Él sabe las peticiones que tú le estás pidiendo. Él sabe cuando tú te sientes solo. Él sabe cuando tú te sientes triste, cuando tienes angustias de trabajo, de dinero. ¿O a poco hay algo escondido para Él? ¿Verdad? Él sabe todo. Entonces, por eso, como les digo, ¿verdad? Es un buen tiempo para compartir, ¿verdad? La palabra del Señor. Miren, en Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bueno, decía la oliva. Y como les digo, hoy en día, ¿qué es lo que se piensa hoy en día acerca de la Navidad? ¿Verdad? La gente piensa en vestir tal vez ropa de Santa Claus, los gorros de Santa Claus, ¿verdad? Incluso ver películas, ver, ¿cómo se llama? Del Grinch, o ¿cómo se llama esa? ¿Verdad? Pero es mucho más que eso, ¿verdad? La Navidad es mucho más que eso. Por eso en Corintios 5, 2 Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, ese puede ser el propósito de la Navidad. Que cuando vino el Señor Jesucristo aquí, eso fue uno de los propósitos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. Así es que de todas las religiones que hay, ninguna te puede salvar, solamente el Señor Jesucristo, porque Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no. Amén, sí, amén. Y bueno, hermanos, ya para terminar, vamos a ver lo que dice Romanos 14. Y ahí les encargo que en su casa lean Romanos 14. Amén. No, nada más escuché uno por aquí. ¿Sí lo van a leer? Amén, eso es todo. Ok, vamos a ver lo que dice Romanos 14. Y muchos de los traductores, no sé si tienen un título arriba. Sí, ¿verdad? En muchas de las traducciones también dice los débiles en la fe, otras dicen el peligro de juzgar, otras dicen no critiquen a los demás, otras dicen principios que rigen problemas de conciencia, los débiles y fuertes, normas para el caso de opiniones diversas. Miren, versículo del 1 al 6 nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Yo sé, hermanos, que muchas veces aquí donde dice recibid al débil en la fe, muchas veces nosotros podemos decir, bueno, yo tengo cierto tiempo en la iglesia, ¿verdad? Pero hay cosas que tal vez tú no las has entendido. Tú no las has entendido y tal vez a ti como que te molestan o te incomoda. Y por eso aquí es lo que dice: recibid al débil en la fe. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor hay cosas que, como dicen, nosotros tenemos libertad en Cristo, pero no es un libertinaje.
Entonces hay cosas que a lo mejor tú sientes, bueno, esto yo siento que a mí no me incomoda, pero a muchos sí. Entonces, como dice aquí, debes recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, hay cositas, o como dijo el pastor la otra vez, hay cosas que no son temas de salvación. Amén. Cuando alguien te diga que Jesucristo no es Dios, o que tienes que hacer más cosas para la salvación, entonces tú ahí sí, tú debes de contender, debes de investigar, debes de leer, ¿verdad? Pero como esto dice, son temas, o sea, que no tienen tal vez mucha importancia. Por eso aquí dice que es para no contender sobre opiniones. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aunque aquí está hablando un tema de tal vez de comida, pero si leemos todo, está hablando así de un trasfondo, ¿verdad? De tu madurez que tú tienes, de tu madurez. Entonces, miren, por ejemplo, hay unos que dicen que puedes tú comer de todo, hay otros que dicen que no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como dicen, si tú te vas tal vez, mire, la otra vez un hermano dice que él se fue allá a la selva, no sé, por allá, Ecuador, selvas que hay por allá, ¿verdad? Y dice que los hermanos de ahí le dieron de comer, no sé, un cierto animal, como no sé si era culebra, no sé si era una rata, lo que sea, y pues dijo él, pues le tengo que atorar, ¿verdad? Porque también aparte no había, no había otra cosa, y eso era un platillo de ellos, y se lo dieron a él porque como en un honor a él, que invitado. ¿Y qué es lo que pasó? Pues dice él que por hacerse el valiente se lo comió, y dice que le hizo un daño pero feísimo. ¿Pero por qué? Porque en la cultura de ellos, para ellos era normal, en la cultura de ellos. Pero tal vez nosotros no estamos acostumbrados. Entonces, como dice aquí, unos, o sea, lo que comen para ellos está bien, tal vez para ti te hace daño. Y al último va a decir también por qué, ¿verdad? Entonces dice, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno se diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Bueno, aquí ya no creo que se necesite mucha explicación, ¿verdad? Porque dice que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y como dice aquí, miren, también, ¿verdad? Otra anécdota de una hermana que dice que allá, cuando estaba en México, a ella no le festejaban sus cumpleaños. Y para ella dice que era, si se lo festejaban bien, si no, no. Y entonces para ella, o sea, como decía, mi cumpleaños es como otro día normal. Pero estoy agradecida con Dios, dice, estoy agradecido. Dice, y si me invitan o me dan regalos, adelante. Dice, pero para mí pasa desapercibido porque ella se acostumbró así. Pero dice, yo respeto a los que se los festejan. O sea, no sé si me explico, o sea, que para ella era normal, si sí o no. Pero dice, a los que se festejan también, no pasa nada. Entonces, dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Bueno, aquí está diciendo, ¿verdad? Es una forma de decir, bueno, aquí está hablando de comida, ¿verdad? Si yo como, yo luego mis alimentos, ¿verdad? Le doy gracias a Dios, le damos una bendición, ¿verdad? Y tenemos fe que el Señor los limpia, los purifica, ¿verdad? Pero igual, si alguien dice, bueno, yo no como esto, yo no como aquello. Miren, yo cuando estaba yo joven o niño, ¿va? Porque ya pasé de esa edad. Miren, en serio, a mí no me gustaba nada de carne. Mi mamá nada más me levantó con puros frijolitos, huevos, ejotitos, verdura. Yo vine a comer carne cuando salí de mi casa. ¿Sí? Y yo solamente, como le digo, el pavo no me gusta, pero sí lo como. O sea, si me invitan yo lo como, pero no es mi favorito. O sea, no es que diga yo es mi favorito. Y yo tengo amigos que comen conejos, comen de todo, pájaro. Yo nada más, o sea, como tres tipos de carne, pero no es algo como dijéramos que yo esté yo siempre anhelando. Entonces, es lo que dice aquí, ¿verdad?
Que unos comen adelante, otros no comen, está bien, pero como quiera damos gracias a Dios. Amén. Entonces, ya saben, hermanos, lean todo el capítulo para entender mejor. Pero, entonces, aquí está hablando acerca de comida. Pero a lo que voy es que no solamente estas fechas vamos a tomarlas como si está correcto o no, sino que hay otro tipo de fiestas o festividades que se hacen y hay que tomarlos con madurez. Amén. Como les dije, la Navidad no es un tema de salvación, ¿verdad? Sino que es tu conciencia, porque al último lo que habla aquí en Romanos 14 dice que cómo es de tu conciencia. Tú debes estar consciente de lo que estás haciendo. Porque miren, en Colosenses 1, 16 al 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí lo que nos dice que todo fue creado para Él. Imagínense, ¿qué son los tronos? ¿Qué sean los dominios? ¿Qué son los principados? Son huestes de maldades. Pero dice que todo fue creado por Él. O sea, Dios tiene autoridad en todo. Amén, sí, exactamente, para todo, a sus propósitos. Y es como les digo, o sea, estas fiestas que están, o sea, tú puedes utilizarlo para algo bueno. Y ya como la otra vez yo también compartí un versículo que dice, para terminar ya, para cerrar, dice Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y entonces ese es el punto principal, ¿verdad? Cuando tú lo haces, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces como lo hacías antes o lo haces dándole gracias a Dios? Yo me imagino que hay muchas fiestas hoy en día o festividades que nosotros festejamos tal vez, pero las hacemos, ¿verdad? Dándole gracias a Dios. No solamente, o sea, tomemos solamente como una fiesta como que es algo que está mal. Por ejemplo, si vamos a estar así, entonces, como dicen, ¿verdad? Hay ciertas festividades que se hacen. Y ahí sí nosotros muchas veces no comentamos nada, ¿verdad? Por ejemplo, como dicen, el Día de la Madre, que es cuando nosotros festejamos a la mamá, que es algo bonito, ¿verdad? Se le festeja, tal vez como la acción de gracias. Sabemos que no es una fiesta bíblica, pero ¿cómo lo hacen? Cenan en familia, compartiendo, ¿verdad? Lo hacen algo bonito, como dice aquí, lo hacen para el Señor, dándole gracias al Señor. Amén. Y así es, hermano, o sea, como dicen, hay que tomarlo con madurez, hay que, como dicen, hay que compartir, hay que usar o tener ventaja de estas fechas para compartir el mensaje del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pues pongámonos de pie y bueno, todavía es buen tiempo. Si gustan pasar adelante para orar, ¿verdad? Y más que nada, ¿qué vamos a reflexionar? De lo que hablamos el día de hoy, ¿verdad? Hoy en día, fíjense, en estas fechas hay mucha gente que no tiene, como dicen, un lugar donde ir, ¿verdad? Vamos a orar por aquellas personas, para que puedan compartir, para que alguien le abra las puertas, ¿verdad? Y puedan estar con alguien. Yo tengo un amigo que